Gracias, profesor Vidarte, por facilitarme. Bueno, tenemos la semana 3 y como verán ustedes, se refiere a la filosofía moderna, ¿no? Eh, Rápidamente debo recordarles la filosofía antigua, ¿no? Son los tres grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. La filosofía medieval tenemos a San Agustín, a Santo Tomás. Siguiendo la secuencia, encontramos la filosofía moderna, que es el objeto de esta semana 3. En la definición de la filosofía moderna, encontramos que ella, a ver, déjenme acá también activar el PPT, ¿sí? Entonces, les decía que en la filosofía moderna encontramos que ella comprende desde los siglos XVII con Descartes, ¿no? Y se proyecta hasta el siglo XIX con Hegel, ¿no? Pero el siglo XIX, la filosofía moderna de nuestra semana, está figurando el filósofo Kant, ¿ya? Con Kant, entonces ahí tenemos la filosofía moderna, ya veremos después, ¿no? Es el racionalismo de Descartes, el empirismo de Locke y de Hume, y la filosofía idealista o llamada el criticismo de Kant. Son los tres grandes temas de la filosofía moderna. Pero en la definición de la filosofía moderna, tengamos en cuenta, ¿no? Tengamos en cuenta que tiene como antecedentes importantes el Renacimiento y el humanismo, ¿ya? Propiamente, propiamente la filosofía moderna se inicia en el siglo XV, XVI, con el llamado Renacimiento y el humanismo. Pero también hay que considerar como antecedente de la filosofía moderna la llamada filosofía medieval, ¿ya? Que es la filosofía del cristianismo. Valgan verdades, miraremos en las características que la filosofía moderna es una filosofía que se opone, ¿no? Es contraria a la filosofía medieval. Si la filosofía medieval se centra en el tema de Dios, el teocentrismo, Dios es el centro, en la filosofía moderna vamos a ver, no es que se descarte el tema de Dios, sino que el tema del hombre pasa a ser el tema central de la filosofía moderna. Por eso, si hablando de la filosofía medieval, podemos hablar que es una filosofía teocéntrica, tiene a Dios como el centro, entonces la filosofía moderna se denominará antropocéntrica. ¿Por qué antropocéntrica? Anoten, porque el hombre estaría figurando como el centro del pensamiento, ¿ya? Como el centro del pensamiento. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Por favor, ahí en el chat estoy ya no a recibirlas. Bien, a ver, digámoslo así, antes de ingresar a otros puntos, ¿no? La filosofía moderna, ¿no? Abriendo un paréntesis, decía que está constituida, ¿no? Por el Renacimiento, el humanismo, luego viene el racionalismo de Descartes, el empirismo de Locke, de Hume, y termina con el idealismo alemán en la figura de Kant. Pero entre el empirismo y el idealismo de Kant podemos considerar una corriente importante, sobre todo cuando vamos a mirar el tema de la filosofía en América Latina, la corriente esta llamada de la Ilustración. ¿Qué cosa dijo profesor? La Ilustración, o llamada también el siglo de las luces o la Aufklärung, ¿no? Eso en Historia Universal lo han visto. Entonces, la Ilustración, donde básicamente tenemos a los filósofos que prepararon o cocinaron la Revolución Francesa, Rousseau, Voltaire, ¿no? Todos ellos. Entonces, es el siglo de las luces, ¿no? La edad de la razón, ¿ya? Entonces, el espíritu ilustrado también, de ello también se alimentó Kant. Bueno,
Entonces, pasemos en nuestro PPT, hablar de las características, ¿no? De las características de la filosofía moderna. La filosofía moderna, es una filosofía que se erige en una filosofía independiente, digamos, ¿no? Frente a la religión, que es de la época medieval, ¿no? En otras palabras, la razón, ¿no? La razón, que donde se funda la filosofía, sobre todo Descartes, ¿no? De Kant también, es una filosofía que va a erigirse en algo más, digamos, en algo superior frente a la fe, ¿ya? Por eso yo decía que la filosofía moderna se caracteriza por ser antropocéntrica, el hombre en el centro, frente a la filosofía medieval que tiene a Dios como el centro, el teocentrismo, ¿ya? Esto es la primera característica. La segunda característica, encontramos que hay una el concepto de naturaleza y el concepto del hombre van a tener otro enfoque, otra interpretación. La naturaleza, la naturaleza ya no va a ser, a ver, la naturaleza ya no va a ser algo que Dios lo ha hecho perfecto y no hay nada que agregar, ¿no? Esa es la época medieval, pero en la época moderna la naturaleza, ¿no? Puede ser cambiada, transformada de acuerdo a los intereses del hombre, ¿ya? Y aquí viene pues el gran despliegue de la ciencia experimental, de la tecnología, ¿no? Entonces, y luego el concepto del hombre, también hay un cambio en la filosofía moderna. Todo eso frente a la filosofía medieval. El hombre se va a constituir en sujeto, ¿no? En un protagonista, ¿no? Apoyado en su razón, ¿no? Como un producto natural. Ya no va, ya no va a primar ese concepto del hombre creado por Dios, según dice la Biblia y según pues era propio en la época medieval, ¿ya? Entonces, estas son las características. A ver, ¿alguna pregunta en cuanto a las características, no? Hacedlo o de repente, profesor, esto no me parece, ¿no? Esto puede ser de otra manera, etcétera, ¿no? A ver, vamos, tiene que ir entendiéndose, ¿no? Ha habido, bueno, algún contratiempo, pero trato de avanzar, pero tampoco no se va a correr y se tiene que ir entendiendo las cosas. A ver, cualquier pregunta sea bienvenida. ¿Se podría decir que el hombre transforma la naturaleza? A ver, a ver, mi voz es cuando si no se entiende, no se comprende, dígamelo, de repente estoy muy pegado al micro. Estimada alumna, ¿puede repetirme la pregunta? De repente no se acerque mucho al micro. Sí, profesor. ¿Ahí me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Se podría decir que el hombre transforma la naturaleza? Exacto. Sí, el hombre somete, el hombre transforma a la naturaleza de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, digamos, en la época medieval, ¿no? La naturaleza se ofrecía tal como es, ¿no? Nadie, como no había la ciencia experimental, no había la tecnología, entonces la gente no lo cambiaba, no lo transformaba el paisaje natural, que además había la idea de ser una creación de Dios. Y si Dios ha creado la naturaleza, no, el hombre no puede pisotear, no puede ofender cambiándolo. Pero esa concepción cambia en la época moderna. Y sobre todo, pues, este espíritu nuevo se hace presente en lo que les mencioné, ¿no? La presencia del Renacimiento y el humanismo, ¿no? A ver, en la religión también se nota un poco esto. Martín Lutero ya no va a confiar en la autoridad, ¿no? En la interpretación de la Biblia de autoridad, sino
es un yo. Dios como que se revela, se comunica directamente al hombre y el hombre puede hacer una lectura individual, personal, ¿no? Así como hace Descartes, ¿no? Ya lo vamos a ver, ¿no? Pienso, luego existo. Yo pienso, no piensa, ¿no? Mi comunidad, mi país, sino yo. Es ese yo, incluso está presente, pues, ¿no? En Lutero. En este renacentista, ¿cómo se llama? Que escribió Erasmo de Rotterdam, El elogio de la locura. Hay una gran crítica a todas las instituciones medievales, ¿verdad? Y hay el Renacimiento que empieza a dar un gran valor a los grandes valores de la cultura greco-latina antigua, ¿no? Homero, Cicerón, Virgilio, todo ello. Eso es un tema un poco extenso. Sí, muy buena su pregunta. Entonces, sí, empieza a transformar de acuerdo a sus necesidades. Él se convierte en el nuevo creador. El creador era Dios, pero en la época moderna es el hombre que acomete. Hasta hoy en día, ¿no? Se cuestiona mucho esto. Bueno, lo de la modernidad. Pero Bien, profesor, sí, pero teniendo en cuenta que es la edad moderna, para este punto aún todavía se tenía cierta creencia religiosa y de la fe de parte de la iglesia, ¿no? perfecto, perfecto, sí. La iglesia aún sigue dominando, no es que se haya roto, ¿no? Incluso los mismos pensadores, los mismos filósofos siguen con algunas ideas, ¿no? Que están teñidas, pues, del espíritu medieval. No se han liberado completamente, pero ese nuevo espíritu ya está presente, como vamos a ver a través, ¿no? Del examen de Descartes, especialmente, ¿ya? Sí, así es. Bueno, ¿cuál es el tema principal, no? ¿Cuál es el tema principal de la filosofía moderna? El tema principal ¿cómo se llama? Ese es el área de la gnoseología, es decir, el conocimiento. Descartes, su tema central es el conocimiento. Lo mismo, en Descartes se apoya en la razón, el empirismo, el conocimiento se apoya en la experiencia, en los datos, los sentidos. El criticismo trata de hacer una síntesis entre los dos lados opuestos, el racionalismo, la razón, y el empirismo, los sentidos, y trata de hacer una síntesis, una conciliación. Y a esa filosofía se le da el nombre de criticismo. Ya, entonces, esos detalles iremos, en cuanto vayamos avanzando, vamos a ir ¿no? Precisando. Entonces, tenemos pues aquí ya la figura de Descartes, ¿no? El racionalismo de Descartes. A ver, examinemos la diapositiva unos segundos, o rapidísimo, para luego entrar en el comentario y en ¿no? la explicación. Bien. Descartes, Renato Descartes, ¿no? Eh, eh, autor de esta gran obra, Discurso del Método, donde presenta sus ideas, ¿no? Propios de un hombre moderno, de un pensador moderno, ¿no? Se considera el padre de la filosofía moderna, ¿no? ¿Por qué razones? Porque él, a ver, dejémonos acá en su expresión, pienso, luego existo, lo que se llama el cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Pero no, fíjese alguien puede decir el yoísmo, el individualismo, lógico, pero si es la razón, recuerdan en Sócrates, cuando se entra al terreno de la razón, al terreno de las reflexiones, entonces se torna en conocimiento universal. Entonces, el pensamiento es diferente a los sentidos, ¿no? El ver, oír, escuchar. La razón, el conocimiento, donde se funda las ciencias y el conocimiento a partir de la época moderna,
debe ser un conocimiento universal, no puede ser así, digamos, singular, como los sofistas lo establecieron, ¿no? Un conocimiento relativo, solamente para una época, para unos poca gente, ¿vale? No, tiene que valer para todo. Entonces, él pues, esto de el pienso, luego existo, ¿no? Eh, Él va a descubrir el pensamiento, él va a encontrar las verdades, pero va a encontrar porque pone en movimiento su razón, ¿no? Su razón. Y deja de lado el criterio de la autoridad. El criterio de la autoridad es un criterio que se maneja en la filosofía, medieval, ¿no? ¿Quién es la autoridad ahí? El papa, la iglesia, el rey. La autoridad es el teólogo Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Lo dijo Santo Tomás, quien se basa en Aristóteles, un seguidor de Aristóteles, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que contradecir. Entonces, a esto Descartes, como vamos a ver a continuación, se erige en un pensador contrario a esto, ¿no? Entonces, la duda metódica, ¿no? Puedo dudar de todo, ¿no? Puedo dudar de todo, menos de que yo soy un sujeto que estoy dudando, pensando y que por lo tanto existo. A ver, la duda metódica, imagínese, a ver, imagínese cada uno de ustedes que tiene una cantidad de conocimientos que ha ido acumulando a través de la infancia, de la pubertad, de la adolescencia y los años que usted lleva. Entonces, algo así como Sócrates que nos invita a aplicar la ironía, ¿no? Aplicando la ironía, nos invita a una suerte de duda, ¿no? De desconfianza del conocimiento. Entonces, eso es lo que hace Descartes, ¿no? De todos los conocimientos empieza a aplicar la duda, pero es una duda como método, no es una duda así radical, completa, puedo dudar de todo, entonces entra en un agnosticismo, ¿no? En una imposibilidad del conocimiento. Entonces, la duda metódica, entonces, me hace buscar a través de la reflexión los fundamentos, las evidencias de los conocimientos de la ciencia, de la religión, de las tradiciones, en fin, todo lo que esté en mi memoria, ¿no? Tengo que dudar de todo. Entonces él dice, pero si yo estoy dudando de todo, de Dios, de mis padres, de mis amigos, de mi sociedad, de la política, de todo dudo, yo no me puedo quedar en una duda al infinito, ¿no? Entonces él dice, si yo dudo de todo, qué es lo que me lleva, qué es lo que hace posible que yo dude? Si yo dudo, es porque yo pensando, estoy pensando. Entonces, en esta experiencia de pensar, ¿no? Que es diferente a la duda, él se queda anclado, como dice, aquí encontrado, como se puede decir, el punto, ¿no? La palanca ¿se acuerda que Arquímedes encontró un punto, una palanca para mover el mundo, para sostener el mundo, para no? Entonces dice, entonces yo como sujeto que piensa, claro, empieza dudando, pero la duda no puede ser un programa, un concepto completo en filosofía. Pero en cambio, pisa fuerte, sólido, cuando él se da cuenta que está dudando porque él tiene la facultad de pensar. Entonces, es un sujeto que piensa. Y él dice, si yo pienso, entonces pues yo existo. Y ahí viene el cogito ergo sum, pienso, luego existo, ¿ya? Pero piensa, luego existe, no porque la Biblia lo dice, Dios lo dice, sino que él, utilizando su razón, ha llegado a esa conclusión. Entonces, pienso, luego existo. Entonces, bueno, al aplicar la duda, todos los pensamientos que no tienen, todo el conocimiento que no tiene fundamento, que se apoya
en las creencias, en los prejuicios, ¿no? Etcétera, se van a quedar, ¿no? Marginados, marginados. Y entonces el conocimiento va a resultar un conocimiento sólido, él dice claro y distinto, con una gran certeza y una gran seguridad, ¿ya? Que no tiene que ver nada con ese conocimiento que se estilaba tener en la época medieval. Como ven ustedes, pues aquí para entender a Descartes hay que estar siempre mirando como un lado opuesto lo que se realizó, lo que se hizo en la filosofía medieval, ¿no? Creer en la Biblia, creer porque en los dogmas, creer porque Dios lo ha revelado, creer porque el Papa lo dice, la Iglesia lo dice, el Rey lo dice. No, acá no, ¿no? Entonces, por eso se denomina el padre de la filosofía moderna y es el fundador del racionalismo moderno, porque la razón se constituye en el fundamento. Razón es el fundamento. El pensamiento funda la duda. El pensamiento hace que busquemos un conocimiento claro y distinto, con una certeza máxima y con una seguridad que no tiene que ver nada, repito, el criterio, ¿no? De la autoridad medieval, ¿no? Así es. Bueno, luego de Descartes, eh, eh, el discurso del método, ¿no? Lo que es Descartes, les decía, ese concepto está desarrollado en su obra El discurso del método. El método se resume en 4 reglas. Bueno, y eso ya no es sustancial, no les van a preguntar, pero es para que ustedes no les van a preguntar en las preguntas, porque no está en el folleto, ¿no? En el cuadernillo de la semana. Pero sí, el método tiene 4 reglas. La primera regla es no aceptar nada que no fuese evidente a la propia razón. Entonces hay que dividir, perdón, hay que dudar en la primera, la duda, ¿no? O sea, no debo aceptar conocimientos religiosos, políticos, morales, familiares de mi comunidad, ¿no? Que no sea evidente a la propia razón, ¿no? La segunda regla es dividir cada problema, ¿no? Entonces, la tercera, ir de lo simple a lo más complejo, ¿no? Luego, en cuarto lugar, hay que hacer una especie de resúmenes o revisiones para verificar que nada pase, nada fuese olvidado del conocimiento importante para el hombre, ¿no? Bueno, de estas 4 reglas del curso del método, no aceptar nada que no fuese evidente de la propia razón, a la propia razón. Es decir, dudar de todo, ¿no? Dudar, ¿no? Si es que la razón no puede darle fundamento. Bueno, Descartes, bueno, ahí habla de 3 clases de ideas, ¿no? Y también en Descartes se sostiene, se habla de 3 clases de sustancias, como la realidad que no es solamente lo que nos pinta, no los sentidos, no los sentidos, tiene 3 áreas, ¿no? La sustancia pensante, la sustancia extensa o material, la sustancia pensante, la sustancia racional y la sustancia divina, que es la divinidad. Fíjese, en la época moderna nos habla Descartes, pienso, luego existo, pero no es que haya expulsado a Dios definitivamente, no, está presente en su pensamiento, ¿eh? Por eso alguien, ¿no? Hacía una pregunta y dije que en la época moderna no es que se deje el pensamiento se deje de recurrir a los mitos, a la magia, ¿no? Etcétera, o a la divinidad, sino que aún existe. Entonces, podemos decir esto. Bueno, veamos aquí las 3 clases de ideas, ¿no? Las 3 clases de ideas. Ideas adventicias. Las ideas adventicias. Las ideas adventicias son las que se originan, ¿no?
se originan en el contacto con nuestros sentidos, ¿no? Provienen de la experiencia sensible. Entonces, miro un hombre, miro un árbol, un libro, ¿sí? Veo, escucho, los carros pasar por la carretera, ¿no? Olfateo un buen plato de comida que mi madre prepara en casa, o etcétera, ¿no? Entonces, ideas alimenticias, ¿ya? Entonces, aquí pues abre una ventana para considerar las ideas que provienen de la experiencia de los sentidos propio de los empiristas, ¿ya? Las ideas facticias viene de facto y facto, hacer, elaborar. Bueno, son las ideas elaboradas, ¿no? Elaboradas por el hombre utilizando su imaginación, pero en base a las ideas adventicias, ¿no? Por ejemplo, digamos, un hombre que es mitad caballo, ¿no? O mitad ser humano, ¿no? O una sirena, entonces la sirena, pues de un pez, entonces ahí está presente ideas adventicias, ¿no? Pero que han sido transformadas, ¿no? Han recibido la forma de la imaginación humana, ¿no? Idea facticia puede ser también Quijote, ¿no? Quijote, ¿no? Uso, ¿no? Con su compañero Sancho Panza, ¿no? Bueno, ya las ideas facticias. Entonces, fíjese acá, en el razonamiento de Descartes, el objetivo del conocimiento eh, de la razón son las ideas, pero acá se topa con tres clases de ideas. Lo más importante para Descartes dentro de su idealismo van a ser las llamadas ideas innatas, ¿ya? Las ideas innatas. A ver, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué relación encuentran ustedes entre las ideas innatas de Descartes y el mundo inteligible, o el mundo de las ideas eh, de Platón? A ver, pueden ustedes ahí, a ver, anotar la respuesta, o usar el altavoz. Ya no me permite. Diría que se asemeja en lo perfecto, lo inmutable. Ajá, sí, las ideas innatas, sí, perfectas, inmutables, y que no, las ideas innatas en Descartes no vienen con, no, no vienen cuando uno nace, sino que antes que uno nazca, ellas existen, por eso son eternas, ¿no? Fíjese, hay una suerte de analogía, ¿no? Como ahí ha visto muy bien alguien y está comentando. Entonces, estas ideas innatas, ¿no? Entonces, hay una suerte de recuerdo, ¿no? Sí, ahí está Platón, pero claro, él lo dice en su tiempo, ¿no? Entonces, son ideas, pues, perfectas, infinitas, eternas, ¿no? Como eternas son las ideas de Platón. Entonces, las ideas de Dios, ¿no? Entonces, esto de las ideas innatas, van a ver ustedes, de eso se van a agarrar los empiristas para negarlas, ¿no? Para negarlas. Bien, entonces, las clases, mm, las clases de sustancias, ¿no? O certezas, se puede decir, pero pensemos en que la realidad, ¿no? La realidad, está dividida en una realidad pensante o sustancia pensante, en una
realidad o una sustancia extensa o corporal o material, y la otra, fíjese, según Descartes hubiera dicho, pensante y extensa nada más. Pero él pues, ¿no? Como buen pensador, honesto con sus hallazgos, elucubraciones, entonces él presenta, él considera allí, a Dios, ¿no? No puede dejar de no considerar. Bueno, la sustancia pensante o res cogitans, la palabra res, no, claro, uno piensa de la res, ahora que ha habido corrida en hacho y ha habido carne de res, ¿no? Res es una palabra en latín que significa cosa, ¿no? Eh, una cosa. Y cogitans en latín, ¿no? En latín significa pensante, una cosa que piensa, así, tradúzcalo, ¿no? Una cosa que piensa, ¿no? Justo en francés, no sé francés, pero decía Descartes, je suis una chose qui pense. Depende ahí alguien, los alumnos sabe francés, dice je suis, yo soy. Una chose, una cosa que piensa. O sea, ahí viene el latín, yo soy una res cogitans, una cosa pensante. Pero cosa, tradúzcase en cosa, bueno, con si mi zapato, mi lápiz, no, sino una cosa, una sustancia pensante, ¿ya? Entonces, el atributo, ¿cuál es el atributo del pensamiento, no? Que, claro está, el fundamento, la base es la razón. Por eso es que a Descartes se le llama el padre del racionalismo o de la filosofía moderna, ¿no? Entonces, el atributo, lo que sabe hacer, ¿no? La sustancia pensante es, pues, ejercer, ¿no? Esa función de pensar. Y el pensamiento de Descartes no solamente es razonar, sino también es querer, imaginar, sentir. Pero claro, el centro, lo más importante de la sustancia pensante es el atributo del pensamiento. El pensamiento. La sustancia extensa. La sustancia extensa, ahí en latín, res extensa, una cosa extensa. Una cosa extensa, claro, una cosa material, ¿no? Los cuerpos se caracterizan porque tienen extensión, ocupan un lugar en el espacio, ¿no? Y la res extensa, o los cuerpos, o la materia, yo lo encuentro pues que tiene la figura de silla, la figura de carretera, la figura de un cerro, la figura de, ¿no? De un árbol, en fin. Y acá pues como él ha sido también un matemático, un físico, Descartes, él reconoce que siempre están en movimiento o en reposo. En movimiento o en reposo. ¿Ya? Entonces, la sustancia extensa. Entonces, es la segunda clase de sustancia o de certeza o de fragmento de la parte de la realidad. Y la realidad para Descartes no solamente va a ser el pensamiento, las cosas materiales, para decirlo de una manera, sino que no estaría completa si es que allí no se considera la sustancia infinita, la sustancia divina. Y por eso él habla de una res infinita, una cosa infinita. Mira, en nuestro idioma castellano, decir cosa suena, ¿no? Algo, bueno, esto es una cosa, algo denigrante de repente, ¿no? Pero esto tiene su raíz, de repito, en el latín, una cosa infinita. ¿Y qué es una cosa infinita? La divinidad, Dios. Pero además no solamente es infinito, sino que es perfecto, ¿no? Es creador de todas las cosas, según la Biblia, etcétera. Entonces, esta sustancia divina. Él dice, nosotros los seres humanos tenemos la idea de Dios, ¿no? Está en nuestra mente desde que nacemos. Incluso hay que pensar, no es necesario que uno nazca para que la idea de Dios esté presente, sino que como las ideas de Platón siempre están en todos los tiempos, en todos los espacios. Él dice, ¿cómo es que yo tengo la idea de Dios, la idea de lo infinito, de lo perfecto en mi mente? Si yo, hombre,
soy un ser finito, soy un ser imperfecto. ¿Cómo yo, un ser finito, un ser imperfecto, puedo construir la idea de un Dios que es perfecto, que es infinito? Y él razona así, dice, no, no, entonces aquí Dios ha puesto en mi mente, ¿no? Ha puesto en mi pensamiento la idea de Dios, la idea de perfecto, porque solamente, ¿no? Él puede ser la causa de esta idea, ¿ya? Entonces ahí, pues, en nuestro Descartes, ¿no? Este, nuestro Descartes cierra, dice así, ahí está. Entonces nuestro Descartes cierra acá ¿no? Las ideas, todo lo que tenemos nosotros que comentar y decir acerca de su filosofía, ¿ya? Entonces, el método cartesiano es proponer un nuevo método, un método moderno, ¿no? Algo así como Sócrates nos decía, ¿no? Todos no tenemos un conocimiento seguro y él las hace dudar, ¿no? Aplica la ironía y entonces él dice, pongámonos a dialogar, Sócrates, usemos el método mayéutico y vamos a encontrar las verdades. Pero aquí Descartes procede, quizá tiene el mismo objetivo, pero habla pues de la duda como método, dudar de todo aquello que no es cierto, que no recibe el espaldarazo, no se funda en la razón, ¿no? Y entonces el hombre tiene que tender hacia las certezas. ¿Cuáles son las certezas principales? La sustancia pensante, el pensamiento, la sustancia extensa, ¿no? O el cuerpo, y Dios. Esas son las certezas máximas. Dice que quien lo escucha debe verlo como una verdad clara y distinta. No puede ser una cosa así compleja, ¿no? Algunos filósofos como Hegel nos han presentado, ¿no? Que requiere mucho esfuerzo entenderlo, ¿no? Y entonces esto es el pienso, luego existo, repito, está vinculado con ese descubrimiento personal de la filosofía fundado en la razón y que se erige y que se opone al criterio de autoridad, ¿no? Que dominó ¿qué época? En la En la actualidad, época medieval. profesor, Muy bien. Sí, respecto al criterio de autoridad que usted nos menciona, ¿se está refiriendo a mito, o es decir, a lo que todo lo que es medievo? el criterio de autoridad, cuando se dice criterio de autoridad, se refiere a la época medieval. La autoridad era Santo Tomás de Aquino, era el Papa, era el rey, era el maestro, Magister Dixit, el maestro lo dijo y punto, ya no hay que hacer preguntas, etcétera, no hay que dudar de ello. En la interpretación de la Biblia les puse ahí lo de Lutero, ¿no? Lutero ya no necesita de la interpretación de la Biblia, de los teólogos, de la gente versada en ello. Él dice, abro la Biblia y Dios se revela, se comunica a mí y yo entiendo su palabra. No necesito de intermediarios. Lo cito un poco para entender, ¿no? Entonces, en conclusión, el criterio de autoridad es, ¿no? Sobre todo Santo Tomás. Incluso hasta Aristóteles, se le citaba la autoridad a Aristóteles en la lógica, ¿no? Era lo último ya. Aristóteles lo dijo y punto. Santo Tomás lo dijo y punto. El Papa lo dijo, ya. El maestro lo dijo, ya. Se entiende esta explicación del criterio de autoridad, ¿verdad? Sí, sí, profesor, gracias. Ya. Eso. Y entonces en la época moderna es un descubrir, un
un sostener las verdades, pero no apoyándose en la autoridad, sino por propia cuenta tuya, que tú has investigado, que tú has reflexionado, que tú has aplicado tu razón. Por eso Aristóteles, perdón, Aristóteles, Descartes empieza dudando de todo, ¿no? Duda de todo, todos los acontecimientos ¿no? de la historia, etcétera. Un poquito para, no sé si, bueno, por citar un caso, ¿no? Por ejemplo, en la historia del Perú, hemos encontrado que nosotros en épocas anteriores nos enseñaban una historia que no es la verdadera. Hoy en día, en relación a las investigaciones, etcétera, hay una nueva lectura de la historia, ¿no? Ya completa. A veces la historia se ha escrito desde los vencedores, o depende, ahora se quiere escribir una historia desde los vencidos, ¿no? Etcétera. No sé si han escuchado estos debates, ¿no? Pero lo cito un poco para ilustrar esto, para ilustrar lo que estaba explicando, ¿ya? Bueno, entonces esto es pues el gran acontecimiento, ¿no? De que tiene que ver con el racionalismo de Descartes. Bueno, entramos a otra corriente que ya es opuesta, ¿no? Podría yo decir, bueno, quizá con la manera, mire, cuando se acuerdan ustedes de Platón, donde él sostiene su teoría de las ideas, ¿no? Fundada en su episteme, en su razón, y Aristóteles le sale al encuentro y él, en vez de la teoría de las ideas, Aristóteles plantea la teoría de la sustancia, pero en la sustancia no es más que las cosas singulares. Ya no hablo de la idea hombre, sino, a ver, piense usted en su hermano, en su vecino, en su compañero. Ya no habla de la idea libro, como digamos, hablando de Platón, sino en el libro concreto, en el libro que usted tiene en su biblioteca, los libros que está usando. O sea, el empirismo es eso, un poco, ¿no? Un poco es ya la influencia del pensamiento de Aristóteles, ¿no? Y en Descartes está presente de alguna manera lo que nos ha dejado Platón. Por eso es un poquito para ir, digamos, asociando, ¿no? Para ver que los filósofos, pues, no han partido de cero. Sin duda que conocían la filosofía anterior, pero han creado su propio lenguaje, sus propios conceptos para expresar su propio pensamiento, ¿no? A ver, eh, el empirismo. Bueno, el empirismo, como ya les decía, es una corriente, ¿no? Es una corriente opuesta, ¿no? Al racionalismo de Descartes. Y aquí tenemos como representante a Locke y a Hume, ¿no? John Locke, el otro inglés, igual Hume también, en cambio Descartes es francés, ¿no? Es el fundador del empirismo moderno. El empirismo moderno significa que ya no busca fundamentar el conocimiento en la certeza de la razón, en la evidencia que le da la razón, sino en los datos de los sentidos, en la experiencia. Por eso decía yo acá, está en el trasfondo el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Lo singular, lo concreto, ¿sí? Y entonces, ¿se acuerdan en el bloque de Platón, la teoría de las ideas, sería Descartes, y debajo de Platón, el mundo de las cosas, el mundo sensible, hay una reminiscencia, hay un eco del empirismo moderno, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque ahí lo que existe son las cosas que cambian, que mudan, que son singulares, ¿no? Bueno, el empirismo moderno, entonces, el conocimiento se basa en los datos de los sentidos, ¿no? Yo veo, yo escucho, yo palpo, ¿no?
colores, los sabores, la temperatura, etc. Bueno, el empirismo de John Locke rechazó las ideas innatas, porque es una idea cartesiana que huele un poco a la tradición platónica. Eso lo estoy agregando yo para que ustedes asocien, ¿no? Entonces, y él argumenta, dice, ¿no? Cuando uno nace, cualquiera de nosotros, miles y millones, ¿cuántos habitantes habrá en la Tierra? Bueno, ya se me fue la lengua, ya hice la pregunta. A ver, ustedes deben, ¿cuántos habitantes cree usted que hay en la Tierra? Profe, ¿por qué pregunta eso? Un poquito para hablar, pues, ¿no? De estas ideas, innatas que son negadas, ideas innatas de Descartes que son negadas por el empirista John Locke. Cerca de 8.000 millones de personas. Exacto, sí, 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 8.000 millones, 8.000 millones. 1.300 están los chinos, creo, ¿no? Nosotros estamos a 32 millones. La Unión Europea, 550 millones, creo. Bueno, se habla. Bueno, esto para decirnos entonces que todos los seres humanos, ¿no? Cuando nacemos, ¿no? Nuestra mente está vacía. No tiene ninguna ideas innata o platónica o cartesiana, ¿no? Él lo compara como un paper white, ¿no? Un papel en blanco, una tabula rasa. Y entonces el ser humano cuando nace, su mente viene en blanco, ¿no? Y entonces, a medida que va creciendo, ¿no? A medida de los años, ¿no? Entonces los niños pues empiezan, ¿no? Cuando empiezan a escribir, a aprender un idioma, empiezan con las grafías, las letras, forman sílabas, forman, palabras, luego van haciendo oraciones, ¿no? Y claro, el hablar es una cosa y el escribir es otra, entonces poco a poco. Y después descubren por las ideas de Dios, las ideas de espacio, las ideas de tiempo. Entonces, a medida que va creciendo, entonces, bueno, el empirismo realmente ahí pues tiene toda la razón, ¿no? Y entonces, las ideas surgen sobre la base de impresiones o experiencias que obtenemos de relacionarnos con las diferentes cosas, ¿no? Que nos circunda, la realidad, ¿ya? Bueno, en cuanto al conocimiento, fíjese, en Descartes, el conocimiento. Conocer, ¿no? Conocer la res cogita, la res extensa, la res infinita, ¿no? A través de las ideas adventicias, facticias, innatas en Descartes. Acá en el empirismo también está como tema central el conocimiento, ¿ya? A ver, una pregunta acá y unos segundos, ¿qué diferencia encuentra usted entre las ideas simples y las ideas compuestas en John Locke? ¿No serán las mismas? No creo que sea, porque si no, no habría hay una clasificación de a dos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia? A ver, ¿no creen que es donde dice la razón interviene pasivamente? En cambio, en las ideas compuestas, ¿no? La razón interviene activamente, ¿ya? Ahí estaría la gran diferencia. Entonces, las ideas simples, que son las ideas de cálido, frío, sólido, áspero, color, color marrón, negro, sabor agradable, un olor, nauseabundo, o un olor que despiden, ¿no? Las flores en un jardín sueltan sus olores en la noche.
Entonces, esto realmente, el entendimiento pasivamente recibe estos datos, ¿no? Y luego, a ver, hay un concepto, pero a veces se habla de eso y entonces quizás sea necesario tocarlo, ¿no? A propósito de, de John Locke, ¿no? Entonces, eh, hay una especie de ideas que tienen cualidades objetivas y hay un conjunto, ¿no? De cualidades subjetivas. Fíjese, aquí, cuando uno, cuando uno percibe, pero esto ya no está, pero es que se habla, a veces se toca, por eso lo voy a, el color, el sabor y el olor, ¿no? Son, cualidades subjetivas, porque el color, ¿no? Por ejemplo, alguien mira un color negro, pero otro, esto no es negro, es marrón. Un sabor, un plato puede tener un sabor agradable para alguien, pero si es un extraño a esa comunidad de visita, es un turista, le hacen probar y es, es posible que quiera, ¿no? Le provoque náuseas. El olor, ¿no? No, el olor. Entonces, esto suenan como cualidades subjetivas, ¿no? Eh, bueno, no son propiedades, dice, de los objetos, por eso son cualidades subjetivas, ¿no? Son producto del influjo que los cuerpos, las cosas, ¿no? Producen en nuestros sentidos, ¿no? En cambio, lo que es cálido, lo que es sólido, ¿no? Áspero, entonces son cualidades, objetivas, pueden ser captadas por todos de la misma manera, dice, ¿no? Y entonces, bueno, esto es un poco secundario, pero Locke hace a veces ese distingo, pero en nuestra institución, como no está en nuestros, ¿no? No, simplemente hay que diferenciar las ideas simples y las ideas compuestas. A ver, entonces, estamos en las ideas simples, ¿no? Entonces, el entendimiento interviene pasivamente, recepciona, punto. En las compuestas, ¿no? Todas las ideas simples son combinadas, asociadas, relacionadas, pero gracias a la razón o al entendimiento, que tiene un rol activo, ¿no? Tiene un rol activo. Entonces, él habla ahí de las ideas de árbol, las ideas de hombre, ¿no? Las ideas de avión, a ver, las ideas de religión, de ideología, podemos decir, ¿no? Una gran sinfonía que tú escuchas, por ejemplo, ¿no? Un teatro. Entonces, ahí hay, pues, un ejemplo de ideas compuestas. Entonces, la razón interviene pasivamente, la recibe, en cambio aquí el entendimiento de la razón combina, asocia, relaciona las ideas, ¿no? Las ideas simples. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí a Locke. Tenemos acá el empirismo, cuyas ideas son más, a ver, ¿qué digo? No, criticismo. ¿Estamos bien? No, estoy salteándome. A ver, el empirismo. Ya. Bueno, David Hume es otro de los empiristas. A ver, en realidad, bueno, yo lo encuentro más contundente, más claro, más diáfano entender su nociología, pero pueda que ustedes no lo vean así. Entonces, a ver, le invito a alguien, les reconozco y quiero que me entiendan, quiero, quiero, comunicarme con el chat, pero cambio no me es posible. Entonces, si utiliza usted ya yo le agradecería,
por favor, me disculpan, la vez pasada leí el chat y gracias, yo comentaba, pero les confieso que ahora tengo el team que no es de escritorio, ¿no? Es fue una solución así frente al problema que tuve de conectividad. Bueno, a ver, como que calentando motores, ¿no? Haciendo calistenia para entender a David Hume. Es contundente, ¿no? En sus ideas empiristas, mucho más que John Locke, ¿ya? Bueno, John Locke entonces, para el empirismo, conocimiento se basa en la experiencia. John Locke niega las ideas innatas de Descartes, ¿sí? Y nuestro cerebro al nacer está en blanco y que se va llenando a medida que crecemos. ¿Qué más de John Locke? Distingue dos clases de ideas. Ideas simples y las ideas no, y las ideas compuestas. Eh, a ver, entonces Hume, ¿qué decimos de Hume en primer lugar? ¿No se animan? A ver, en primer lugar, Hume es otro empirista, al igual que John Locke, ¿ya? John Locke hablaba de ideas, clases de ideas, simples y compuestas, ¿no? En cambio, David Hume, en relación a qué conocemos, cuáles son los contenidos de nuestra razón, nuestro entendimiento, él habla que está compuesta de dos percepciones, habla de percepciones. Claro, él también niega, no existen ideas innatas, ¿no? Y va a negar la metafísica, va a negar la idea de causalidad y la idea de sustancia. Las sustancias, que es un concepto central en la metafísica, en la ontología, ¿no? Y las sustancias de Descartes serán negadas. ¿Y en base a qué? Eso es lo que vamos a ver. Ya. Entonces, nuestra mente está constituido de percepciones, contenidos mentales, hablemos así. Y estas percepciones o contenidos mentales son ¿de cuántas clases? Dos. Por un lado las impresiones y de otro lado las ideas. Impresiones y de otro lado las ideas. Bueno, las impresiones es, por ejemplo, pongo ahí en YouTube y empiezo a escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven, o si no, una canción, bueno, una balada, o de repente de Joe Arroyo, que no vayan a pensar que se me la doy muy selectivo en la música, Joe Arroyo, los Paquines. Bueno, al escuchar, ya observo pues que las flores de mi jardín, entonces, o sea, las impresiones son datos que nos dan los sentidos. Punto. Y las ideas son, son construcciones que están en nuestra mente. Pero miren, Hume habla que para que las ideas, sean verdaderas, tienen que sostenerse, tienen que fundarse en las impresiones, porque si no, no hay ideas, porque si no, no hay ideas. Esa es la exigencia, ¿no? Esa es la exigencia de Hume. Bien. Entonces, a ver, las impresiones, eh, tienen, bueno, las percepciones, pero, bueno, las percepciones en general, digamos, tienen dos características, ¿ya? Y en estas características se diferencian por la intensidad y la otra es por el orden, la secuencia temporal en que aparecen.
¿ya? Entonces, hay dos aspectos, dos cualidades que hay que distinguir en las percepciones. Primero, la intensidad. Entonces, las impresiones se presentan a nuestro conocimiento como, como que tienen mayor intensidad, fuerza, fuerza, si son, a ver, sonidos, pueden hasta rompernos el tímpano. Y si son olores, si son agradables, van, digamos, a emocionar, ¿no? Nuestra sensibilidad, las ideas, pues las impresiones. En cambio, las ideas en cuanto a la intensidad son, como dice, menos intensas, son ya un pálido reflejo del bullicio, del gran ruido, si quieren así, ¿no? De las impresiones, ¿ya? Y el otro criterio, ¿cuál es? El orden y la sucesión temporal. En el conocimiento, las percepciones, perdón, en el conocimiento, las impresiones son los que aparecen primero, ¿ya? Y segundo, aparecen las ideas. Entonces, ¿qué estamos sacando acá como conclusión? Que las impresiones tienen mucho más, a ver, más importancia por su sonoridad y además porque aparecen primero. En cambio, las ideas son un pálido reflejo, ¿no? Ya un ruido un poco débil de los fenómenos, de las cosas, ¿no? Y además que aparecen en segundo lugar, ¿ya? A ver, entonces, impresiones son primeras que las ideas, son intensas, más intensas que las ideas, dan paso a las ideas. O sea, para que haya ideas, primero tienen que darse las impresiones. Las ideas son segundas, o sea que primero son las impresiones y después no son las ideas. Son menos intensas, menos ruidosas, no digamos, son pálidas, ¿no? Etcétera. Son producto de las impresiones. Claro, las ideas. Alguien puede decir, sí, podemos decir, ¿no? Alguien puede decir, quería decir que no hay ideas sin impresiones. No hay ideas sin impresiones. ¿Ya? Entonces, allí en nuestros apuntes, por ejemplo, se nos dice, ¿no? La experiencia que tenemos de la sustancia rosa, la rosa en nuestro jardín, una flor, ¿no? Entonces, la sustancia rosa se agota, dice, en las impresiones. Y entonces una rosa, nosotros observamos su color, su forma, el olor. Pueden usted, a veces ha acercado su nariz a una flor y uno dice qué rico huele, ¿verdad? A la forma, hay diferentes clases de rosa también, ¿ya? Bueno, pero todas estas percepciones de la rosa están dentro, todos estos datos de la rosa están dentro del mundo de las impresiones. Y uno se pregunta, ¿y dónde queda la idea de rosa? La idea de rosa o la sustancia rosa. Él dice, pues la sustancia rosa no existe, ¿no? Y nos hace recordar aquí la sustancia de Aristóteles, ¿no? ¿Cuál es la rosa? Bueno, esta rosa que yo toco, esta rosa que yo observo, ¿no? Etcétera. Pero esto, fíjese, va a recibir, le voy a poner un ejemplo con todo respeto a nuestras creencias, ¿verdad? Pero es para entender a Hume. Supongamos, él dice, yo quiero hablar de la idea de Dios. Pero entonces, para hablar de la idea de Dios, yo tengo que basarme en datos de las impresiones, de los sentidos. A ver, escúchame, solamente es para, ¿no? Entonces, él, según Hume, dice, según los datos, o los datos de las impresiones, los sentidos sobre Dios,
Yo no tengo ni un dato, no tengo ni un dato. No sé si será alto, grande, de barba blanca, barba negra. No sé si no tiene sexo o tiene, o pertenece al varón, o de repente, no sé, pero profesor, usted sabe que tenemos en la Biblia, tenemos pinturas que representan a Dios, pero eso es una idea compuesta, como diría Locke, ¿no? El hombre ha hecho eso, ¿no? Es una idea facticia, diría Descartes, ¿no? Pero hablando de Hume, entonces no tenemos ni un dato sobre Dios. Les pedí disculpas nuestras ideas, pero es para entender a este Hume, que tampoco no vamos a decir que es la última palabra, ¿no? ¿Ya? Entonces, la idea de Dios no existe porque no se sostiene en las impresiones. Lo mismo, la idea de causa-efecto, la conexión entre dos hechos no es por la experiencia, es por la costumbre, es una asociación, ¿no? Entonces, la idea de sustancia, las percepciones se sitúan en el nivel de las propiedades, ¿no? De las cosas, como hemos visto el arroz, no de la sustancia. O sea, con esto la metafísica es aniquilada, no existe, ¿no? O sea, el mundo de Platón, el mundo de Descartes no existe, las ideas innatas no existen, la idea de sustancia porque es cuestionada, porque es una idea que no se sustenta en los datos de los sentidos. Vean ustedes que es un empirista, pero radical, mucho más radical que Locke. La idea de causa-efecto. La idea de causa-efecto dice, hago algo y después produce algo, ¿no? La ley de causa-efecto que gobierna en las leyes de la ciencia, dice, no, es una asociación, es una costumbre. Yo me he acostumbrado a asociar que después de una causa hay un efecto, o todo efecto tiene una causa, ¿no? Entonces, en líneas generales, pues es una creencia, es un hábito, es una costumbre. Entonces, es un no a la metafísica. Cuestiona la ley de sustancia. La idea de Dios también queda cuestionada acá. Lo he puesto un poquito para entenderlo. La idea de causa-efecto, la causalidad, que es las leyes en la física, ¿no? Acá también se cuestiona, pues, hasta la ciencia, ¿no? El empirismo, la primacía de los sentidos, eso es lo que descuella. Impresiones e ideas son las dos clases, ¿no? De contenidos mentales que forman en el empirismo de Hume. Bien, 7. Bueno, entramos en Kant. Entramos en Kant. A ver, ¿cómo entendemos? Un segundito, mirada Kant, unos segundos. Bien, gracias por su espera. A ver, bien, el criticismo. Criticismo es una corriente nociológica, filosófica, que significa, como dice acá, la síntesis entre el racionalismo de Descartes, que propugna las ideas innatas, ¿no? El poder de la razón para conocer las cosas, y el empirismo, que desbarata las ideas innatas y el conocimiento lo funda en los datos de los sentidos, como acabamos de ver a Hume, que es más radical, ¿no? Incluso niega, le decía, la idea de sustancia, la idea de causalidad y todo, ¿no? Los conceptos propios del racionalismo. Bien, el
conocimiento para Kant, el sujeto no está limitado a conocer solo el fenómeno. Bueno, en Kant hay algo que hay que, podemos, a ver, en este espacio donde está, digamos que para, para Kant existe lo que se llama el fenómeno y existe el númeno. El fenómeno sí se puede conocer, en cambio el númeno es inconocible, como dice acá. ¿Y el númeno qué cosa es? Númeno es sinónimo de sustancia, sinónimo de la cosa en sí, como decir lo que no se puede conocer por los sentidos, sino es propio de la metafísica, es Dios, ¿no? Las sustancias en Descartes, etcétera. Ya, eso no es posible conocer. El fenómeno sí. Y el fenómeno se refiere a las cosas. Phenomenon, ¿no? Lo que aparece, lo que es captado por mis sentidos. Entonces, yo conozco los fenómenos. Fenómeno también es, a ver, sinónimo de hechos, de acontecimientos. Fenómenos son las plantas, los animales, los fenómenos económicos, sociales, ¿sí? La barra brava, si quieren ustedes, ¿no? Los problemas. Entonces, todo eso es los fenómenos. Entonces, fenómeno es sinónimo de hecho, de acontecimiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo conocemos los fenómenos? El número ya olvidemos, no es posible conocer, ¿ya? ¿Cómo conocemos los fenómenos? Conocemos a través de nuestros sentidos, 5 sentidos, ver, oír, escuchar, palpar, ¿no? Etcétera. Y además hay que sumar nuestra razón, que acabo de decirle que el criticismo es tratar de armonizar al racionalismo y al empirismo, ¿ya? Y cómo, bueno, nuestros sentidos, escuchen bien, nuestros sentidos ya sabemos, ¿no? Que son 5. Y entonces ellos son los que intervienen en toda clase ¿no? de conocimiento. Pero la razón, nuestro entendimiento, ¿no? Lo que reside en nuestra capacidad en nuestra cabeza, nuestra masa gris. Para Platón, el sujeto, en cuanto a la razón, se refiere a las categorías o estructuras mentales. Kant dirá, no va a negar las ideas innatas, no, digamos así, no lo va a negar, pero lo va a afirmar en otra, bueno, es mi comentario, me puedo equivocar, mejor que me equivoco, pero es una asociación. Kant no va a negar las ideas innatas, mejor dicho, lo va a sostener de otra manera. Lo va a sostener afirmando que hay estructuras mentales, categorías de nuestro entendimiento que, que, que antes de nuestro nacimiento lo tenemos y que le permiten al hombre, junto con sus sentidos, conocer. Conocer. Profesor, ¿y cuáles son esas categorías o estructuras mentales que no es más que la razón? Bueno, en primer lugar son las categorías de espacio-tiempo. El espacio y el tiempo lo utilizamos en toda clase de conocimientos. ¿Cuándo nací? ¿Cuándo va a ser mi cumpleaños? ¿Dónde viajaremos? Teoría de espacio, ¿no? De espacio y tiempo. Además de las categorías está la categoría de cualidad, cantidad, relación, pluralidad, existencia. Mucha cosa, güey, nos está confundiendo. Bueno, quédense con cuando dice estructuras mentales o categorías, es como ponerse los lentes, unos lentes, unas gafas para poder, un largavis si quieren, para poder conocer la realidad. ¿Ya? Entonces, esto que justamente el giro copernicano es el mundo al que se tiene que ajustar al modo como el ser humano conoce, porque él es, bueno, en el giro copernicano, déjenme explicarles con estas palabras. En el conocimiento primaba, el conocimiento es esperar qué dice los objetos, qué dicen las cosas.
y el entendimiento de la razón recibía pasivamente. Pero acá es lo contrario. La razón del hombre, con sus categorías de espacio-tiempo, ¿no? De cualidad o de causalidad, recuerden eso nomás, tiene un papel activo, un papel protagónico para conocer a los objetos. O sea, el giro copernicano está en eso. En el conocimiento, ¿qué prima? ¿Qué prima? ¿El sujeto que conoce o el objeto al cual queremos conocer? Prima el sujeto, ¿ya? Prima el sujeto, porque tiene su razón, sus categorías mentales con las cuales puede conocer. Hasta cierto punto puede decirse que, según Kant, que el sujeto como que crea, determina los objetos. Y eso quizá no sea cuando yo veo una piedra, un zapato, ya, una bicicleta, pero sí esto es obvio cuando yo hablo de la política, de la religión, de los mitos, los cuentos, los poemas. El hombre tiene un rol protagónico, ahí está Kant, ¿no? ¿Logran entenderme estos jóvenes? El giro copernicano, ya, el sujeto tiene rol protagónico frente al conocimiento del objeto y no al revés como ocurre en el realismo, en el empirismo. ¿Ya? Ay, los juicios. Bueno, en el conocimiento, ¿no? El conocimiento siempre se expresa a través de juicios o proposiciones. Juicios o proposiciones, enunciados, donde hay un sujeto, hay un predicado. Esos son juicios, ¿ya? Enunciados o proposiciones. Entonces, los juicios analíticos se caracterizan, a ver, los solteros no están casados. Los solteros es sujeto. No están casados es predicado. Los juicios analíticos, ¿no? Son universales, necesarios y a priori, ¿ah? A priori, hay que agregar acá. Entonces, no están casados es un predicado. Ese predicado ya está presente en el sujeto solteros. Porque yo le pregunto, ¿conoce usted algún soltero que no esté casado? Ninguno, pues si no, no hablaría de soltero, ¿no? Pongo otro, los calvos no tienen pelos. Los calvos no tienen pelos, claro. No tienen pelos, está también en el sujeto calvos, ¿no? O el triángulo tiene tres lados. El triángulo, sujeto, tiene tres lados, predicado. Tiene tres lados, eso ya está en el sujeto. Esos son la clase de juicios analíticos. Son universales, en todo sitio vale, son necesarios, no puede ser de otra manera, y son a priori porque no necesitan de la experiencia para sustentar. Tengo que ir a buscar y ver que todos los solteros no están casados. ¿Habrá un soltero que está casado? No, no es necesario. Como no es necesario comprobar que el triángulo tiene tres lados. ¿Ya? ¿Se entendió? Ojalá que sí. Sí, profesor, como frase que dice ahí parece más algo redundante, que ya se sabe de por sí. Exacto. Son redundantes, si quieren ustedes también. Son redundantes, son explicativos. Están hablando de algo. Entonces, el problema es que acá no aumenta el conocimiento, ¿no? Eso lo va a ver cuando habla de juicio sintético a priori. Usted lo ha dicho, son redundantes, no emplea el conocimiento. En cambio, los juicios sintéticos acá, lo que se dice en el predicado no necesariamente está en el sujeto. Sujeto a los solteros son más débiles, predicado. Porque habrá solteros que de repente se sienten desgraciados, no se sienten realizados, ¿no? ¿Sí? Como que también ya. Entonces, ¿qué ocurre con los juicios sintéticos? Son contingentes, pueden ser de otra manera, son particulares y agrego, son a posteriori. Necesitamos de la experiencia para poder, a ver si, para fundamentar su verdad, si quieren ustedes. ¿Ya? Esta clase de juicios sintéticos. Todos los metales se dilatan por acción del calor. Puede ser otra. Los juicios sintéticos, sintéticos, a priori, son esta clase de juicios que son universales,
¿ya? Son necesarios, pero hay que agregar. Y son a posteriori o son sintéticos, porque van a agregar algo de conocimiento, ¿ya? Van a agregar algo de conocimiento, va a haber una suerte de progreso, y eso es lo que le interesa a Kant, ¿no? Entonces, Kant, la gran pregunta, las críticas ¿es posible los juicios sintéticos a priori? Él descubre que en la matemática, en la física sí es posible, pero no es posible en la metafísica, ¿no? Esa es la conclusión. Entonces, ahí nos anota, la recta es la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? ¿No? 7 más 5 es igual a 12. Nos habla de que todos los juicios matemáticos son sintéticos a priori, ¿ya? Bueno, lo importante es distinguir juicios analíticos, juicios sintéticos, ¿no? Y esta clase de juicios sintéticos a priori, que son universales, necesarios, y habría que agregar, y que aumentan en algo el conocimiento, ¿ya? Tiene que haber eso. A la vez amplían el conocimiento, ¿sí? En ese sentido, pues son sintéticos, tienen lo de sintético, ¿no? Esto habría que agregar a acá ya por favor, para tener. Entonces, son juicios que hacen posible la ciencia. Ahí se quedó, ¿no? Digamos, todo el pensamiento de este gran filósofo, ¿no? Que es Kant. Se caracteriza por su criticismo. Trata de darle la razón al empirismo y trata de darle la razón al racionalismo. Al racionalismo, la razón se vale de categorías estructuras mentales para conocer. Y en ese sentido hay una primacía del sujeto sobre el objeto para poder conocerlo, definirlo y hasta cierto punto hasta crearlo, ¿no? Crearlo estoy exagerando para entender de alguna manera si esto se puede entender mejor. Bien, jóvenes, a ver aquí las claves de esta semana 3. Hay una lectura, a ver, vamos a ponerla, ya, ahí está. En la lectura, la respuesta, es la C. La mente humana no necesita de las ideas para su existencia. La mente humana no necesita de las ideas, podemos decir hasta ideas innatas para su existencia, sería, bueno, Locke reconoce que tener la idea de una cosa en nuestro espíritu, como Platón, no prueba su existencia. Un poquito ahí, ¿no? De Aristóteles. Entonces, Locke, no existen ideas innatas en nuestra mente, recordemos, pues, ¿no? Y las ideas son los contenidos de la mente humana. ¿Ya? Entonces, en esta lectura tenemos esta respuesta. Busquemos ahí, en la lectura, en cambio, las cosas materiales. En el segundo párrafo, les sugiero leer, en cambio, las cosas materiales son conocidas a través de ideas, ¿no? Y al terminar, las sensaciones no son producidas por nuestro órgano sensorial, luego han de ser debidas a una causa exterior, una cosa real, ¿no? Existente. En la lectura, entonces la 1 la 6. En la primera pregunta, la 1 es la E. No, el método cartesiano para llegar a la verdad. Método, la 1 es, ¿no? Entonces, el método cartesiano, la 1 es para llegar a la verdad. Entonces, en esto, en la segunda línea dice, ya no va a partir de supuestos, de las tradiciones ni de los conocimientos sensoriales, ¿no? Entonces, ahí, 2 líneas antes de terminar, la razón es la facultad de juzgar y de discernir lo verdadero, ¿no? De lo falso. Entonces, la primera pregunta, ¿no? La forma de investigar del sociólogo coincide con el método cartesiano. Para Descartes, la duda metódica es el camino correcto para alcanzar la verdad.
¿ya? Y poder alcanzar las evidencias, las certezas. Y así se estaría disminuyendo el riesgo de cometer errores, la 1, la E, ¿no? En la 2, la B, el proceso de formación de las ideas simples en LOC. Proceso de formación de ideas simples en LOC. Entonces, las ideas simples se forman, ¿no? Siempre combinando, las ideas simples se forman mediante la experiencia, la sensación, entonces ahí el entendimiento tiene un rol pasivo, ¿no? ¿Ya? En la 3 es la B. La 3 la B, Descartes sobre habilidades mentales innatas en los niños. Entonces, ahí vean ustedes, Antonieta dice lo siguiente, ¿no? Hoy día se ha demostrado que los niños no vienen al mundo a adquirir información, sino que nuestro cerebro viene con ciertas predisposiciones a asociar ciertos tipos de información de una manera determinada. O sea, al hablar ahí de ciertas predisposiciones en la penúltima línea, ¿no? Entonces allí Descartes afirmaba que en el hombre existen desde su nacimiento determinadas ideas que no provienen de los sentidos ni de la imagen, ni de la imaginación. Las ideas innatas, ¿no? En la 4 es la C, la C, contrario al criterio de certidumbre de Descartes, ¿ya? En la cual desde temprana edad a los niños les enseñan a obedecer y a tomar como verdaderas las palabras que profieren los padres, familiares, etcétera, ¿no? Entonces allí, contrario al criterio de certidumbre de Descartes. ¿Por qué? Porque Descartes rechaza el uso del principio de autoridad, ¿no? Porque afirmaba que negaba el proceder de la razón y su reflexión, dejando toda la verdad en lo dicho por una persona influyente, por una autoridad. Magister dice, Aristóteles dijo, Santo Tomás dijo, el Papa dijo, eso está en contra de Descartes, ¿ya? La 5, la D, la 5 es la D. Las personas no pueden decir que un acontecimiento causó al otro. O sea, ahí Hume, en la D, borra la causalidad, la causa. No hay causa-efecto. Simplemente es una manía, una costumbre, asociar. Es una creencia asociada. Ya, ahí está la idea, ¿no? La 5D. La 6. La 6, la A, realiza una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Esa es la tesis, ¿no? de Kant. ¿Ya? En la 7, la C, los estudios científicos apoyan la tesis de los empiristas, ¿no? Entonces, el hecho de que estudios actuales muestran que los niños no conocen las verdades matemáticas antes de ir a la escuela, representa una crítica al ignatismo cartesiano y un sustento a favor de la tesis de John Locke. ¿Se acuerdan? La mente como un papel en blanco, como una tabula rasa. Y la 8, la B, el giro copernicano en el conocimiento, ¿no? Kant afirma que el hombre desempeña un papel activo en la relación del conocimiento sujeto-objeto. Es decir, él pone las condiciones de posibilidad del conocimiento. Repito, Kant, ¿no? Con las palabras que les he explicado. En todo conocimiento hay dos elementos, el sujeto y el objeto. ¿Quién determina, quién tiene un rol más importante, el sujeto o el objeto? El sujeto. El sujeto con la razón y sus sentidos. La razón, sus estructuras mentales y sus categorías, como que dibuja, determina, como que crea el objeto. Crea el objeto, lo estoy utilizando yo para que ustedes tengan esa idea. Ahí está la revolución copernicana. ¿Ya? Entonces, a eso se llama el idealismo de Kant también, se dice eso, ¿no? Bien, jóvenes, bueno, he terminado esta semana con
con la filosofía moderna, ya, no he podido, caramba, interactuar a través del chat por las inconveniencias, ¿no? Y bueno, ojalá que esto en la postre se supere. Bueno, jóvenes, buenas noches a todos ustedes, ¿no? Y nos vemos la otra semana, si Dios quiere es la expresión, ¿no? Bueno, hasta luego, jóvenes. Buenas noches. Gracias por su atención. Pero hasta luego. Gracias. Ya, hasta luego, hasta luego.